el concepto para biología, pero nosotros no, después ya viene por añadidura, cuánto está distribuido aquí, allá, esos son ya conceptos de cultura general, pero para a mí, ustedes tienen que saber que en biología, para nuestro curso, lo importante es que ustedes reconozcan cuestiones de, de estos componentes químicos. Reconozcan, por ejemplo, si ven esto, por más de que ustedes no se acuerden toda la fórmula, H2OH, tienen una fórmula general que se da por química y también el libro siempre le explica. Pero si ustedes miran esto y me dicen, esto es un azúcar para mí en biología, es un precursor de algo, esto para mí es uno del grupo de los carbohidratos. Esto yo le llamo triosa porque tiene tres carbonos. Entonces, esas cuestiones ustedes tienen que saber reconocer en biología y saber compararlo, independientemente a que ustedes se memoricen la fórmula o no, porque para mí no pasa por evaluarles si ustedes conocen la fórmula o no. Pero necesitan reconocer, porque yo puedo poner también una fórmula y preguntarle quién es en biología, no si está correcto, si le falta un átomo, no le falta, eso ya es con química. Entonces, los hidratos de carbono se denominan así porque básicamente ellos están conformados por carbono, hidrógeno y oxígeno. Esa es la base de los hidratos de carbono. Y después el libro ya les va a explicar toda la historia del por qué le llamamos esto, la fórmula general básica, eso lo pueden tener en cuenta. Entonces, básicamente ustedes encuentran eso en los hidratos de carbono. Entonces, en un concepto general, van a cuidar su micrófono, empezamos las clases, ya dentro de un poco como fue ella, me van a escuchar también que no te olvides tu mochila, tu moño, todo. Entonces, dentro de lo que es la base general de los hidratos de carbono, ustedes de entrada le van a colocar carbono, hidrógeno y oxígeno. Eso es la base. A partir de allí hay otras moléculas orgánicas que se comportan para nosotros en biología dentro de la familia de los hidratos de carbono, porque los tenemos que estudiar allí. Reciben también químicamente otras denominaciones, pero para nosotros está dentro de la familia de los hidratos de carbono. Y ya con algunas situaciones nosotros podemos agregarle nitrógeno, hablamos de los aminoazúcares, el fósforo por el grupo fosfato que van a conocer, el azufre. Entonces existen esas situaciones, pero no son la base del concepto básico, valga la redundancia. Entonces, por más de que ustedes le agregan después nitrógeno, después fosfato o azufre en forma de sulfato también, no hace la diferencia en el concepto básico. El concepto básico lo llevan desde carbono, hidrógeno, oxígeno, no porque le agregaron algo más en situaciones especiales que para nosotros está dentro de la familia de los hidratos de carbono, quita el concepto básico, seguimos manteniendo. Entonces, acá vamos a mirar un poquito para partir de estos conceptos. Los hidratos de carbono se dividen en diferentes formas, eso ustedes lo van a ver de acuerdo a veces al libro que uno toma, dependiendo del objetivo que tiene el libro, porque si ustedes agarran, por ejemplo, un libro de fisiología, puede ser que les comente que nosotros tenemos como parte de nuestra estructura los hidratos de carbono y le clasifique según su función, porque para él es un libro de función, de fisiología. Entonces, después, dependiendo si un libro de química, le puede dar la química pura, biología, la parte enfocada a los seres vivos, los libros de histología le va a mirar desde el punto de vista de que sí existen los seres vivos, pero le va a mirar
más desde el punto de vista histológico, qué función cumple en la matriz extracelular, por ejemplo. Un libro de bioquímica les va a hablar de lo que es el proceso de usar la glucosa como combustible. Entonces, cada uno tiene su enfoque, pero nosotros en el CPI lo que nos encargamos de hacer es presentarlos como grupo y conocerlos, reconocerlos y después ir viendo a medida que avanzan en su formación cómo entenderlo mejor, pero aparte también en el CPI tenemos algunas situaciones donde les vamos conociendo en función. Por eso que cuando ustedes empiezan a leer el libro les va a decir, los hidratos de carbono se encuentran en esto, son de la naturaleza tal, en vegetales tal cosa y cumplen esta función y le dan una leída porque eso va a entrar nomás luego en el concepto. Pero a medida que avancemos van a ir conociéndome. Bueno, cuando yo miro esto en biología, entonces yo veo que estoy hablando de una estructura que para mí es de la familia de los hidratos de carbono y este también. Entonces, como les dije, los hidratos de carbono se clasifican de varias maneras. Para biología se puede mirar la función, se puede mirar la estructura básica, se puede mirar la química, está bien. Pero lo que yo encontré que es mejor para medicina, para poder tener esa base, es empezar a usar la clasificación que usa el libro de Antonio Blanco. Por eso es bueno, sigue siendo nuestra mejor opción porque sigue presentando una didáctica muy, muy buena y muy básica para lo que nosotros queremos después con ustedes, en lo que van a ir agarrando el conocimiento. Entonces, la clasificación que nosotros usamos entonces es la del libro que mencionamos como base para esta parte de nuestro programa, que es el libro de Antonio Blanco. Entonces, el libro de Antonio Blanco nos propone clasificar a los hidratos de carbono de acuerdo a la complejidad de la estructura de la molécula. Entonces, de acuerdo a la complejidad de la molécula. Y de ahí ustedes van a dividirlo de la forma que nos presentan y de entrada tienen que conocerle a los monosacáridos. Los monosacáridos van a ser la base de lo que va a venir después porque hablamos de complejidad de la molécula, va a ser algo más grande. Entonces no podemos podemos nosotros, por ejemplo, estudiar, bueno, de acuerdo a la función que estamos mirando de ese lado. Bueno, está el almidón, y ya les hablo el almidón. Está el glucógeno, ya les hablo el glucógeno, pero empezar de la función, después hay que retroceder a mirar la estructura y la base, entonces dificulta un poco al aprendizaje. Tiene que tener otros conocimientos los alumnos. Pero sin embargo, empezando la base para ir a lo más complejo es más fácil. Bueno, entonces, nosotros vamos a tener en cuenta de que los monosacáridos, le vamos a mirar ahora, vamos a hablar solo de los monosacáridos. Los monosacáridos se llaman también azúcares simples. Esos azúcares simples tenemos que tener en cuenta que se vuelven a mirarle de acuerdo a cómo se presenta en la química para poder entenderlo. Entonces, yo le miro a los monosacáridos, la base, que son los monosacáridos que se llaman de las series que vamos a clasificar, y como les comenté hace rato, solamente yo voy a pensar ahora mismo en carbono, hidrógeno y oxígeno. No voy a pensar en nadie más, porque eso va a venir ya con la eventualidad más adelante. Entonces, pienso cómo están organizados esos átomos en la estructura, cómo se organizan, y ahí tengo que conocer un poco de química. Entonces, al decir cómo están organizados, ustedes ya saben por la secundaria que el carbono tiene que tener 4 enlaces, toda esa historia, eso ya lo explico porque eso es una cuestión química. Entonces, yo pienso, el carbohidrato, el monosacárido tiene que tener carbono, hidrógeno, oxígeno.
cómo tiene, cómo se organiza químicamente. Si en química yo sé que existen los grupos funcionales, por ejemplo. Entonces, el hidroxilo H es un grupo funcional químico. Y después tengo estas situaciones que yo miro, y esto es un grupo funcional químico, que son las cetonas. Las cetonas. Después Entonces estas son las cetonas. Que son importantes. Estos también son de hidróxido, son importantes en relación al grupo funcional que ellos representan en química. Esto es un grupo funcional también en química. Entonces yo le miro desde ese punto de vista. Cuando hablamos de estos monosacáridos, entonces yo tengo que entender que existe como un patrón en ellos que tienen el hidroxi y presentan también otros grupos funcionales como los aldehídos y las cetonas. Entonces, se demostró que en la estructura de un monosacárido está el hidroxi, repetidas dependiendo del caso. En este caso tenemos 2, y el grupo funcional cetona. En este caso tenemos también el grupo funcional aldehído y 2 hidroxi. Entonces generalmente hay más de un hidroxi en la estructura. Por eso le dicen químicamente que los hidratos de carbono son polihidroxi. Después se dividen en cuestiones de los aldehídos y las cetonas porque se demostró que forman los grupos de las series que le decimos nosotros en hidratos de carbono. Entonces, por un lado están los que tienen el grupo funcional aldehído y por otro lado están los que tienen los grupos funcionales cetona. Entonces, tenemos que tener en cuenta que un ratito, porque está diciendo que tenemos los aldehídos y están las cetonas. Por un lado tenemos los aldehídos y que presentan también en esa misma estructura el grupo funcional hidroxi. El otro lado tenemos las cetonas que presentan también el hidróxido. Por eso el punto de diferencia entre la forma de clasificarlo de acuerdo después a la estructura, el hidróxido no va a hacer la diferencia porque va a estar en las dos formas de presentación con los aldehídos y con las cetonas. Entonces no sirve para diferenciar. De ahí que se toma como referencia dividirlos de acuerdo a su grupo funcional, cetona o aldehído. Entonces, químicamente para nosotros es una cetona, químicamente para nosotros es un aldehído. Eso se lleva a la biología y como estamos dentro de la familia de los hidratos de carbono, los que tienen aldehídos se designan como aldosas. Esa para nosotros es la aplicación en biología, es el aldosa. ¿Por qué es aldosa? Porque tiene aldehído en su grupo funcional. Le pueden encontrar también designados como polihidroxialdehídos, por lo que ya les expliqué, porque tienen los polihidroxialdehídos son las aldosas para nosotros. Y pueden encontrarlos a las cetonas con los hidroxis, químicamente hablando, polihidroxicetonas. Entonces, eso para nosotros está indicado en biología que son las cetosas. Son la otra familia, la otra serie le decimos nosotros. Unos le dicen tipo, serie, familia. Nosotros le decimos serie guiándonos por nuestro libro base. Entonces, acá nosotros tenemos el representante. Si yo miro y ustedes dicen, este es un aldehído, entonces esta es una aldosa. Este es una cetona, entonces para nosotros una cetosa en biología por la formación y la consigna de entender a los hidratos de carbono. Ahora,
Tengo que mirar también lo siguiente, no solamente tengo que mirar el grupo funcional. Cuando yo miro el grupo funcional ya me ubico en la serie, en la familia, en el tipo, entonces yo ya digo que es aldosa acetona. ¿Sí? Ustedes, aldosa acetosa. Ustedes no necesitan repetir todo el tiempo polihidroxialdehído, polihidroxicetona. O sea que se, se sabe ya por concepto que si uno dice aldosa, quiere decir que estudió esa base, entonces ya sabe qué significa químicamente una aldosa. Y lo mismo para una cetosa. Entonces se enfocan en conocer los componentes de cada serie porque la base ya se explica cómo significa eso. Ahora, tengo que mirar también lo siguiente. Dentro de la química, para la complejidad de la estructura de un hidrato de carbono, dentro de los monosacáridos, porque nosotros estamos estudiando a los monosacáridos, tenemos que hablar de cuántos carbonos presentan los monosacáridos. ¿Cuántos carbonos presentan? Entonces, al hablar de cuántos carbonos presentan los monosacáridos, nosotros tenemos que mirar la base para la biología. Para la biología, a partir de 3 carbonos se considera que va a estar designado dentro de la familia de los hidratos de carbono con sus propiedades, todo eso ya le va a ir explicando el libro. Entonces, a partir de 3 carbonos, porque ustedes en química pueden llegar a tener aldehído con 2 carbonos, pero para nosotros en biología eso no sirve dentro de la clasificación de los hidratos de carbono. La cetona sí por su particularidad, luego que tiene que estar en medio de 2, 3, nomás lo van a estar entendiendo cómo va, ¿verdad? Pero es lo que les dije la semana pasada, no todo lo que ocurre en química sí o sí se aplica a los seres. Existen fenómenos que sí, que se llevan, se ajustan, otros que tal y cual y otros que no tienen nada que ver. Entonces, por eso tenemos estas características y tenemos que mirar también el número de carbono, o sea, la cantidad de carbono. Y la base que vamos a usar van a ser 3 carbonos. Entonces, a partir de ahí, nosotros tenemos que mirar a los monosacáridos por la cantidad de carbono. Si yo miro el grupo funcional, que para mí es referencia, el aldehído, no el hidróxido, porque hay otro grupo que tiene cetona, que también tiene hidróxido, entonces no me diferencia entre ambos. Entonces yo digo, mirando el grupo funcional, yo les puedo conocer como aldosas. Mirando el grupo funcional, yo les puedo conocer como cetosas. Pero mirando el número de carbonos, yo les puedo conocer de acuerdo a la cantidad de carbonos que presentan. Entonces, están los que se llaman las series. ¿Puede cuidar su micrófono, por favor? Y las series, entonces, aldosa y cetosa. Y el número de carbonos. O sea, a partir de 3 carbonos, que son triosas, tetrosas, pentosas, hexosas, heptosas, se usan en la naturaleza. Entonces va 3, 4, 5, 6, 7. Es lo que nosotros tenemos que considerar. Químicamente hablando, se hace una de las fórmulas y después ya se puede hacer todas las fórmulas. Eso ustedes van a mirar cómo le explica la química, conociendo uno, como que ya viene por añadidura conocerlo. Eso no hay nada. Entonces, tenemos la triosa porque tiene 3 carbonos. 3 carbonos, 3 carbonos. Fíjense que los dos son triosas. De acuerdo al número de carbono, yo no puedo diferenciar estos dos en de qué serie es, como le decía. Por eso se juntan las formas de llamarles de acuerdo en relación a su grupo funcional y a su cantidad de carbono. Por eso ustedes tienen acá la expresión aldo, que significa aldosa, y ceto, que significa cetosa. Entonces tienen aldotriosa, ahí ya les indica, les especifica mejor, porque ustedes pueden decir, es una aldosa, lo que le está
lo que le está especificando es que tiene grupo funcional aldehído, pero no le está especificando cuántos carbonos. Lo mismo es una cetosa, no le especifica cuántos carbonos tiene. Ahora, de repente yo digo, esto es una pentosa, pero no sé, no le estoy diciendo que es que es aldosa o que es cetosa. Solo estoy diciendo que tiene 5 carbonos. Entonces, juntando los conceptos de grupo funcional con la cantidad de carbono, se puede especificar mejor. Acá, por ejemplo, aldotriosa, cetotriosa. O sea, ahí yo ya tengo las características que necesito y ya mi panorama es mejor para saber de quién me está hablando. Se considera el precursor de la serie, o sea que dentro de la familia ya de los hidratos de carbono, el precursor de la serie aldosa. Entonces ya usted, este ya es un monosacárido para nosotros, ya es, no es después, es un azúcar, no es un azúcar para nosotros biológicamente, sí ya está dentro de la serie y es. Ahora, ¿qué propiedades tiene después? Si es dulce, no es dulce, cómo se comporta esto, aquello, eso ya es una cuestión de leer el complemento del libro o la parte de química o la parte de cómo se ajusta en relación a la nutrición, cosas así, ¿verdad? Pero ya a nosotros no nos interesa mucho. Entonces, ¿qué pasa? Por eso le dicen, los monosacáridos más simples son los de 3 carbonos, más simples. Estos son, nosotros estamos hablando de los azúcares simples que son los hidratos de carbono, pero dentro de ellos, otra vez, como la base, lo que les va a permitir a los otros también tener sus características a partir de estos, son los más simples, los de 3 carbonos. Entonces, por eso, el aldosa más simple es el gliceraldehído, gliceraldehído. Y la cetosa más simple es la dihidroxiacetona, dihidroxiacetona. El gliceraldehído y la dihidroxiacetona se presentan acá, se usan como precursores de la serie, se les conoce, se estudia acá, pero después prácticamente ustedes casi ya no le van a ver dentro del CPI excepto en glucólisis. O sea, en una partecita lo que va a aparecer otra vez, ya más bien le van a ver en el segundo curso otra vez. Pero hay otros hidratos de carbono que sí van a verle constantemente acá en el CPI y durante el primero, el segundo, entonces algunos como que van a ganar y otros que ya no le van a ver nunca más, ¿verdad? Como que van a ir ganando más protagonismo con respecto a los otros, más bien es en relación a su función biológica. No podemos decir su importancia, porque todos tienen su importancia. A lo mejor para nosotros, nomás desde el punto de vista de salud, no nos importa demasiado conocer algunos detalles que sí son importantes en la nutrición o en veterinaria, en botánica. Entonces, se enfoca desde ese punto de vista, lo que a nosotros nos interesa más. El libro de Blanco trae un panorama general, no es enfocado exclusivamente a seres humanos, pero generalmente enfoca muy bien lo que enfoca, ¿verdad? Entonces es bueno mirarle siempre todavía como referente. Entonces tenemos este de la serie aldosa y este de la serie cetosa, el gliceraldehído y la dihidroxiacetona. El gliceraldehído no tiene así una forma muy particular de abreviarlo, a veces depende mucho del libro, depende de cómo. La dihidroxiacetona generalmente aparece así, dihidroxiacetona. Muchas veces aparece así en los libros. El que ustedes le van a ver en la glucólisis, en otro lado, muchas veces viene con fosfato, entonces va a ser fosfato. Pero ahora no necesitan saberlo porque, como les dije, la base es carbono, hidrógeno, oxígeno, todavía no hablamos de esos puntos. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta de cómo se comportan estas moléculas para poder ser también precursores de otras en lo que nosotros le llamamos las series aldosas y las series cetosas. Bueno, entonces, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es lo siguiente. Existen formas químicas, eso la
química también se ocupa, que nosotros le llamamos las isomerías. Las isomerías. Entonces, la forma en que se comportan estos también en la naturaleza y cómo entonces esos influyen en su función. Entonces, existen lo que se llaman las series T y la serie L en isomería. Esos libros le va a explicar todo, lean, tengan solo el concepto y divídanlo en serie D, serie L, lo que va a usarse en biología, cómo vamos a mirar, les voy a indicar. Entonces, yo no entro a evaluar si ustedes conocen de isomería y todo eso, pero el libro les va a explicar algunos conceptos. Por eso yo siempre les digo que en la parte química, acá es muy importante el enfoque de la clase, porque no es que no se lee todo el blanco, se lee todo el blanco, pero no se extrae toda esa información. Se queda así algo básico y de lo que tenemos que realmente conocer para avanzar. Entonces, los hidratos de carbono, todo esto químicamente hablando, en la naturaleza también se pueden encontrar los isómeros, y hay dos formas de presentación, lo que se llaman D y lo que se llaman L, de acuerdo a las características de la ubicación del átomo, de acuerdo a eso, esa es la parte química. Entonces, ¿qué tenemos? En los hidratos de carbono, de importancia biológica, nosotros vamos a tener el concepto de que vamos a usar la forma o series D. Entonces, la forma D es lo que en hidratos de carbono prima de importancia biológica. ¿Por qué les digo prima? Porque los libros les va a decir son de importancia biológica o les va a decir son los más importantes. Los únicos es lo que, porque por ahí van a encontrar alguien L, existe. Entonces, cuando se habla se explica la serie D en generalidad, son los más importantes, son los principales, entonces en ese sentido se toman los términos, o le dicen los carbohidratos de importancia biológica son de la serie D, pero de por ahí aparece la L, por ejemplo, más adelante. Entonces, lo que les dijo de que son los importantes, se está hablando de una generalidad, pueden haber excepciones. Entonces, literalmente cómo se expresan, hay que tener el concepto, el conocimiento de qué es la idea central que nos quiere dar. Entonces, esta es la serie aldosa que tenemos que conocer. Ustedes tienen que conocer quiénes son de la serie aldosa sin necesidad de memorizarse todas las fórmulas, pero como les dije, existen así algunas indicaciones básicas que tenemos que conocer. Y tenemos que también entender que independiente de que yo me memorice la fórmula o no, sí hay conceptos que puedo conocer sin esa situación, que tengo que tenerlo. Y también ustedes tienen que tener en cuenta de que como existe una fórmula básica general, como les dije hace rato, si le conocen a uno ya le van a conocer a todos prácticamente. Entonces, el precursor, el más simple, es el gliceraldehído, como les dije. Y por lo que le acabo de explicar acá, por eso dice D, por la isomería que les dije. Por eso acá ustedes en esta serie van a encontrar D, porque presentan lo que tienen mayor importancia biológica, lo principal, o lo de importante, no importa si le especifica o no eso, pero a partir de aquí tenemos que hablar para los otros. Los otros que existen en la naturaleza, de cómo estos se comportan después, como les dije, si ustedes miran, le dan un escaneo a toda esta estructura, una mirada, ustedes no van a encontrar ahí nitrógeno, no van a encontrar fósforo, no van a encontrar azufre, nada todavía de eso. Por eso les dije que en la base de formación seguimos con lo mismo de hidrógeno, carbono y oxígeno. A partir de esto, por una cuestión didáctica, vienen algunas denominaciones que por eso no dejan de ser de la familia, no
dejan de ser monosacáridos, pero hay que entender de cómo se le mira desde el punto de vista de organización didáctica. Porque a veces decimos los aminoazúcares y los alumnos me dicen, ¿y esos son monosacáridos también? Y bueno, y existen los que son individuales y después los que se juntan para formar estructuras mayores. Entonces ya depende de la función, de cómo se va organizando, eso que vamos a ir conociendo. Entonces, tenemos el gliceraldehído acá, y si ustedes se fijan, en rojo les coloca, o sea, el original es en rojo, les coloca esta parte de la estructura y cómo se fue moviendo a medida que avanzamos en la conformación de los demás componentes de las aldosas. Entonces le dicen serie aldosa o aldosas de la serie D. O sea, al decir aldosas y por una cuestión del concepto en biología, nosotros ya pensamos la serie D. No siempre está escrita la D, no siempre está escrita así, D glucosa, D galactosa, pero cuando quieren dar más detalles sí se escribe, ¿verdad? Como que ya se maneja el concepto. Entonces nosotros vamos a tener en cuenta de que el gliceraldehído, como acabamos de explicar, y después va a ser el precursor de los que tienen 4 carbonos. Entonces ahí tienen ustedes la eritrosa y la treosa, ¿verdad? Entonces, fíjense que acá como que va, estos signitos que están aquí también se comportan en relación a lo que le llaman la polaridad, la cuestión de la luz. Obvio, eso le explica química, que para nosotros no influye mucho, ¿verdad? Entonces, les presenta, por eso les dije que el libro de Blanco presenta demasiada química en relación a lo que nosotros queremos, pero tenemos que estudiarlo de base, ¿verdad? Porque no tenemos otro que sea mejor que este hasta ahora. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos el gliceraldehído y después tenemos los de 4 carbonos. Entonces yo miro y esta es una aldotriosa, una aldotetrosas, y a partir de ahí entonces origino también las pentosas y después llego a las hexosas. Entonces tenemos que tener en cuenta de que nosotros tenemos que fijarnos cómo se van comportando. Esto ustedes tienen que saber reconocer. En general los alumnos esto no estudian así con las fórmulas. O sea, yo generalmente no le digo no, sino que es así, aldosa, 3 carbonos, gliceraldehído, 4 carbonos, eritrosa y treosa, 5 carbonos, ribosa, arabinosa, silosa, dictosa, pero reconocen que son aldosas. 6 carbonos, alosa, después galactosa, están los que más se utilizan. Entonces, fíjense, acá está la glucosa, la manosa, la galactosa. Estos son los que más se utilizan en la naturaleza, o sea, que es lo que más te van a escuchar también dentro del ámbito de la medicina, porque no quiere decir que alguna vez no le van a leer por ahí a la alosa, que no sé, en alguna cuestión de productos, cosas así. Pero no es que va a ser así algo trascendental para ustedes en su formación, pero tienen que conocer ahora en el CPI de la serie de qué, cuántos carbonos tiene. Entonces, yo digo, bueno, si yo voy a conocer esto para biología, acá hablo de las triosas, de las tetrosas, de las pentosas, de las hexosas. Sí, voy a ir a lo que es el grupo funcional, como estos son de la serie de los que tienen aldehídos, son las aldosas, entonces yo puedo hacer esta caracterización que coloqué aquí. Entonces hago aldotriosa, aldotetrosa, aldopentosas, aldohexosas, conozco eso y hago mi listita aquí en esquema. Y después me centro en algunas situaciones que debo conocer. Fíjense que ellos responden a la misma fórmula molecular, pero la orientación de sus átomos, la disposición de los átomos son distintos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros hablamos de la glucosa, tomamos como referencia cómo está organizada la molécula de glucosa. Para entender químicamente hablando, nosotros tenemos que
fijarnos que cuando tenemos el grupo funcional aldehído, esa es nuestra prioridad aquí. Yo le estoy hablando desde el punto de eso. Ustedes después en química ven si tienen un aldehído con un ácido, si fue quién manda sobre quién en las nomenclaturas, eso ya es con química. Eso a mí ahora no me afecta, ¿verdad? Pero yo lo que sí tengo que conocer en biología es lo siguiente. El grupo funcional aldehído es el que se designa como el carbono 1. Eso está establecido, eso es por nomenclatura para nosotros. Porque la química ya nos dijo eso, porque acá yo no voy a tener otra situación. Entonces va a decir, bueno, acá vos tenés alcohol, tenés esto, pero el aldehído va a ser tu referencia. Entonces, por eso, este que está aquí es el carbono 1. Yo no puedo dudar que sea este o este, porque tiene 3 carbonos y ¿de dónde empiezo? Da lo mismo, porque este sí o sí es el carbono 2. Eso sí. Lo único que no puedo discutir es que ese sí o sí es el carbono 2. Pero como tiene 3 carbonos, ¿y de dónde empiezo? Da lo mismo, porque este sí está en el medio. No da lo mismo. Está establecido en la química cómo se va a dar la numeración de los carbonos. En la nomenclatura química, el aldehído va a ser nuestro carbono 1. Por eso este va a ser el 1, este va a ser el 1, el 1, el 1, el 1, el 1, el 1. Entonces, por eso, ustedes le van a mirar a la glucosa, van a tener sus 6 carbonos, este va a ser el carbono 6 y este va a ser el carbono 1. Van a fijarse que en el carbono 2, la manosa y la glucosa se diferencian. Por eso viene la terminología que se llama epímero. Los epímeros son isómeros. Y también le van a preguntar a la química por qué en los carbohidratos se le dicen epímeros. Son formas de llamarle a la isomerización. Eso les va a explicar el profesor si quieren saber. Entonces, cuando yo leo, aunque yo ya no conozca todo de química y digo es un epímero, para mí es un isómero. Y que se aplica para mí en hidratos de carbono. No sé si tiene alguna otra aplicación química. Entonces, este es el epímero, se dice T2 de la glucosa, porque la diferencia está en el carbono 2 de la glucosa. Acá se diferencia. Después están son igualitos en la disposición de los átomos. Y la galactosa, nosotros tenemos la diferencia en el carbono 4 con la glucosa. Acá, en el carbono 4. Entonces tenemos que este va a ser el epímero C4 de la glucosa. Los otros también ustedes pueden ir viendo el comportamiento si quieren, si tienen curiosidad, todos pueden fijarse, ¿verdad? Hay otras situaciones de epimerización, pero como no son azúcares que aparecen como estos dos, entonces como que se pasan por alto y se da ejemplo la manosa y la galactosa. Entonces, sí existen los epímeros que pueden ir analizando ustedes si quieren, a la medida que tengan curiosidad al respecto, pero no se olviden que la manosa es el epímero C2, por lo que explicamos, y la galactosa es el epímero C4. Entonces, que la estructura básica de fórmula es la misma, eso no tienen diferencia. Bueno, entonces acá ya le conocen a los de la serie, las aldosas y serie D, por lo que ya les expliqué. Acá están las cetosas importantes en biología, estos son los que se da. Acá tienen hasta 6, pero suele venir también la heptulosa de 7. Por ahí, si leen en el libro de blanco, tienen que anotar. No importa tanto de dónde vino, cómo fue todo, pero es de la serie heptulosa. Ahora, esta es la presentación de las cetosas de la serie D también, por lo que explicamos. La dihidroxiacetona, que ya le conocimos recién, la eritrulosa, que es la cetotetrosa, que tienen
como referencia, y vienen las pentosas, celulosa, ribulosa, y después vienen las hexosas. La fructosa es la que más le van a ver por ahí. Y después viene, como les dije acá, el de 7 carbonos, viene la heptulosa. Sí, heptulosa. Ahí. Acá viene la pseudoheptulosa, es el de 7 carbonos. Pseudoheptulosa. Algunos le escriben nomás pseudoheptulosa. Ahí ya es una cuestión de ponerse de acuerdo, pero entiendan que estamos hablando de estas características. Entonces, cuando nosotros, en realidad ahora en el CPI ustedes casi ni le van a verlo así, puede ser que ahora en ese capítulo les menciona y termino, ¿verdad? No, sin ningún inconveniente van a pasar por alto por los de 7 carbonos. Pero después llega un momento más adelante que nosotros tenemos que tener en cuenta de que, como les dije, ustedes van a la carrera y nosotros asumimos de que nosotros asumimos que ustedes ya llevan unos conceptos básicos, Y ahí viene una cuestión de que después ustedes, en realidad ahora a lo mejor ni preguntamos, ¿verdad? Pero después viene y ustedes dicen, alcanzamos un capítulo y silosa, ese era aldosa o cetosa, cuántos carbonos que tenían. No hace falta que memoricen la fórmula, les dije, pero sí ubicar, ese era una pentosa y es de la aldosa, ubicarse. Lo mismo les puede pasar con esto, porque tenemos más adelante unos contenidos donde con la celulosa, con la acetobtulosa, el problema no está en el contenido en sí, sino en el concepto básico que se olvidó el alumno. O sea, ahí es la cuestión. Entonces, yo le digo otra vez, vayan a repasar hidratos de carbono en el CPI porque les va a costar si no siguen la clase. Bueno, ahora, ¿qué más? Tenemos estas cuestiones, ya le conocemos, ya sabemos por qué serie D, porque aparecen las L de vez en cuando, acá no ninguno, porque se presentan los que tienen mayor importancia biológica, ya sabemos por qué, todas estas características les va a explicar. Los hidratos de carbono también tienen la capacidad de sufren ciclización, como dice. La capacidad que tienen de ciclarse, bueno, va a venir desde cierto número de carbonos que les va a explicar, le puedo preguntar también al profesor de química, hay muchas cosas que yo dejo nomás para química porque hay cuestiones que a mí no me atañen ya, ni me acuerdo, no le voy a confundir más antes que explicarle la esencia de biología, ¿verdad? Que es lo que a mí me interesa en relación a ciertos comportamientos químicos. Entonces, ¿qué pasa? También ellos sufren lo que se llama ciclización de los hidratos de carbono. Además, ustedes en la parte de biología, bioquímica, en la parte médica le van a ver mucho de esta forma. Raro que le digan la glucosa y aparece así. Van a encontrarlo de esta manera, con la capacidad de ciclar. La forma de ciclarse, el libro de blanco les va a decir que existen opciones. De ahí que esas opciones después se vean en nosotros, en la función que van a cumplir en nosotros, es otra. Entonces, aquí tienen la glucosa, en lo que se llama su estructura lineal, la glucosa, y ahora nosotros vamos a ciclar. Acá les muestra una opción en donde ustedes tienen la opción de poder hacer que el carbono 1 está aquí, porque el aldehído tiene la capacidad de reaccionar con el hidróxido.
Pero acá hay 150.000 hidroxi, por decirlo así, ser exagerada. Acá está uno, acá está otro. Pero hay una regla química que les va a decir con cuál de ellos lo que él puede reaccionar. Porque acá a su lado ya está uno. Acá está otro, acá está otro, acá está otro. Pero no reacciona así con todo solo porque existen, están allí, sino que existe una situación química que se aplica y nosotros miramos eso, el resultado de esa química, y vemos que el carbono 1 tiene la capacidad de reaccionar, decimos, con el carbono 5, dice el libro, o así se escribe o así se explica. Pero ya sabemos que no es el carbono exactamente. Eso ustedes ya entienden lo que le dice, porque está acá el hidróxido. Con este es el que va a reaccionar. Entonces le va a decir, hay una reacción entre los carbono 1 y el carbono 5. Y está bien la esencia de la explicación, está bien. ¿Qué implica eso para nosotros en detalle? Vemos. Entonces ahí se forma un puente que se llama hemiacetal. Hemiacetal. Fíjense, este extremo no es un carbono. Se le llama puente hemiacetal o puente hemiacetálico. Está representado por el átomo oxígeno. Nosotros no tenemos ahí un carbono, no es de repente como vemos en el colegio que cerramos y todo es carbono, porque coincide que todo es carbono, pero en este caso no es así. Entonces, uno de los extremos es oxígeno, es el puente de hemiacetal, pero de igual manera se forma una estructura hexagonal. Y fíjense que yo lo que tengo es lo siguiente, el carbono 1, fíjense cómo cambia en configuración. Si ustedes le miran allí al carbono 1, ustedes ya no tienen ahí la esencia del grupo funcional aldehído, ya no le ven ahí, pero ustedes saben que esto derivó de lo que estaba ahí en relación al grupo funcional aldehído. No por eso cambió todo, dejó de ser azúcar, dejó de ser de serie de... No, está ahí aplicada una química de cómo se comporta y eso se aplica a la biología. Nosotros seguimos diciendo que este carbono 1 sigue siendo nuestro carbono de referencia porque este para nosotros es el que tuvo el aldehído y se comportó de esta manera. Entonces le decimos carbono de referencia. Entonces acá se forma una estructura en hexágono. Tiene 6 lados y coincide que tiene 6 carbonos porque nuestro hidrato de carbono tiene 6 carbonos. Coincide con esto. Ahora, esta es otra forma de reaccionar que es lo mismo. Ahora, el carbono 1 con el 4, con este, se cierra en una estructura de 5 lados, en una forma pentagonal. Se puede cerrar, eso se indicó, puede ocurrir, se da, a lo mejor los libros le va a decir, esto se encuentra mucho en la naturaleza, no sé, hay ahí una discusión, pero en realidad no porque se encuentra mucho, nosotros lo encontramos acá en los humanos en relación a cómo funciona. Ustedes le van a ver de esta manera la glucosa. Esas cuestiones no se le debe confundir, no porque les presenta así, ustedes ya van a empezar también a usarlo más así en relación a lo que tenemos. Cuando se presentan las estructuras que vamos a ver, se presentan de esta manera, nosotros metabolizamos de esta manera en la glucólisis, por ejemplo. Entonces, tenemos esas características. Si les da de que esto existe, cuál es su función, de que le da a entender que es súper importante más que este o que depende del libro, ¿verdad? O de la edición o de su parecer, no quiere decir que no tenga razón, pero nosotros no vamos a entrar a discutir eso porque nosotros lo que realmente nos interesa es entender de cómo nosotros lo recibimos y trabajamos. Entonces también existe esa posibilidad de que el hidrato de carbono, que es la hexosa acá, la aldohexosa, se pueda cerrar en forma de un anillo de 5 lados, de un pentágono. Pero no por eso tiene 5 carbonos. Eso a veces también confunden, porque tiene 5 lados, le toman como pentosa, no tiene nada que ver, coincide. Y tiene 6 carbonos que se cerró en esto, en un hexágono.
pero no, eso no es así una regla, porque tiene 5 carbonos, porque tiene 6 carbonos, y tiene que ser así. No, coincidencia. Y esta es la forma que vamos a usar. También este que tiene 6 carbonos tiene la posibilidad de cerrarse en una forma de pentágono, pero no por eso tiene 5 carbonos nomás. Tiene 6 carbonos, siempre es una exosa. Este es un puente, no es tampoco un carbono. Entonces seguimos teniendo los mismos protagonistas, el carbono 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces nosotros decimos así: cuando se cierra en esta forma del ciclo hexagonal, el carbono 6 queda, porque acá está el carbono 6, queda por fuera del plano del anillo, le decimos. O sea, no es ni un vértice del anillo. En la forma pentagonal, los carbonos 5 y 6 quedan fuera del plano del anillo. Entonces, sí están los 6 carbonos. Sigue siendo una exosa y no se perdió nada, y solo se reorganizó la estructura. Las fórmulas, todos siguen siendo iguales, solo se reorganizó porque la forma de presentarse ahora cambia. No es la forma lineal, ahí la química, el libro de blanco también explica la lineal, después dice Fischer que el bote, que el ano, cuántas cosas, silla, todo eso, pero esa es la parte química que explica para que nosotros sigamos su explicación. Como nosotros no necesitamos seguir todo eso porque también dan química, entonces nosotros vamos directo a la esencia de qué es lo que tenemos que rescatar de cada capítulo. Entonces tenemos, sí, para empezar van a tener que leer todo el capítulo, y una vez que lean todo el capítulo van a darse cuenta. La profesora ni mencionó esto porque yo no le voy a decir te siente, no se siente, no ahora. A partir de ahora es raro, va a ser raro que yo le diga, este no le hagan lo única. No, este no se estudia. Ya con algunos sí voy a ser bien específica todavía. Ahora en la parte de introducción que le dije hace rato, podemos mirar un poco, sí, porque es una cosa que da lo mismo. Ahora es como que hay que leer para sacar la idea central. Bueno, entonces tenemos que tener en cuenta que también se cierra en esta forma, 2 de los carbonos quedan fuera del plano lanar. Voy a volver a esto después. Vamos a mirar esto que está acá. Entonces, esto es lo que presentamos ahora en relación a la glucosa. La forma de cerrarse acá es de los hexágonos. Voy a volver aquí enseguida. Voy a ir acá. La fructosa. Esta es la forma de cerrarse de la fructosa. Las propuestas de ciclo o ciclización de la fructosa que tenemos acá. Entonces, la fructosa, que también es una hexosa, pero es de la serie cetosa y acetoxosa, también se cicla. Entonces, esta es una posibilidad, pero acá tenemos, voy a bajar un rato, acá tenemos los 6 carbonos. Con la glucosa, yo les dije, como es una serie aldosa, y les expliqué lo de los aldehídos, que nuestra referencia va a ser el grupo funcional aldehído, por eso a él le vamos a dar el carbono, sea el carbono número 1. Con la cetosa tenemos otra situación. La cetona, en la cetona no está como líquido. Entonces hay que darle la numeración más baja. No va a poder ser carbono 1, pero hay que darle la numeración más baja. Entonces, la numeración más baja implica que él sea el carbono 2. No me puedo ir desde acá, porque desde aquí ya va a ser el carbono 5. Entonces, por una cuestión de química, que la química nos pone las pautas, nos va a decir estás equivocado. No puedes decir que él es tu carbono 5 acá en esta estructura. Acá tiene que ser el carbono 2. Entonces, el carbono 2 va a ser nuestra referencia para las reacciones. Por eso en esta posibilidad tenemos cómo el carbono 2 puede reaccionar con el carbono 5, el 2 con el 5.
Entonces se cierra en esta forma de estructura de 5 lados, pentagonal también, como vimos recién para la glucosa en la segunda opción, pentagonal. Pero no deja de ser exosa, la misma situación, los carbonos siguen estando allí, son 6. Entonces los carbonos 1 y 6 quedan fuera del plano de la línea. Entonces tenemos el 1, el 2, 3, 4, 5, 6. Estas son las características que vemos acá. Tenemos otra posibilidad también de, después de interpretarlo de acuerdo a alguna situación, ya les voy voy a volver a esto otra vez. Acá tenemos la forma de cerrarse de una pentosa, en este caso es una aldosa. Entonces cerramos también en forma de un anillo de 5 lados, coincide que tiene 5 carbonos y se cierra en 5 lados, no por eso este es un carbono, eso es lo que tienen que tener en cuenta. No tienen que olvidarse de ese punto, desde ese punto de vista tienen que tener una muy buena atención. Porque generalmente al leer rápido en el examen, ay, yo me olvidé, pensé que ese era y ahí ya está, porque así lo suele ocurrir y yo le pongo unas cascaritas, cascaros. Entonces, porque nos falta el que cae. Atiendan bien, presten bien atención en esas situaciones de los lados, que no es un carbono, es un puente de acetálicos, todos. Bueno, ahora, de la ribosa, que también se cierra en forma de un anillo de 5 lados, coincide como les digo, ¿verdad? Ahora, vuelvo atrás. Quiero volver. Ahí. Acá. Bueno, para volver a mirar esta estructura e introducir otros conceptos que vienen con los hidratos de carbono, voy a explicarles algunos términos. Cuando los hidratos de carbono se cierran en forma de un anillo de 6 lados, le dicen, es una forma hexagonal. 5 lados, pentagonal. Pero existen ciertos compuestos químicos que asumen esas características. Entonces, en la química existen los furanos y también existen otros compuestos que se usan en relación a su forma, los piranos, los furanos y los piranos, que están acá. Los piranos son los que se cerraron en forma de 6 lados. Por eso a los azúcares que se cierran en forma de 6 lados, en hexágono, le dicen se parecen a los piranos. Y los que se cierran en forma de 5 lados se parecen a los furanos. Entonces por eso le dicen piranosas y furanosas. Entonces acá tenemos un ejemplo. La glucosa en la parte de arriba está asumiendo una forma de ciclarse parecido a un pirano. Entonces le dicen es la forma piranosa de la glucosa. Y el de abajo es la forma furanosa de la glucosa. En el caso de la fructosa, asume la forma furanosa. En el caso de la ribosa, asume la forma furanosa. Y así como existen varios azúcares que pueden asumir estas formas, porque estos son ejemplos nada más, por ejemplo, la galactosa, la manosa, también pueden asumir estas formas de presentación, porque se cierran, también se ciclan, entonces asumen también esta presentación. Entonces yo puedo decir, esta es la forma piranosa. ¿De quién? De la glucosa, porque hay otros que pueden asumir esa forma. No soy específica cuando digo es la forma piranosa. ¿De quién? De la glucosa.
Entonces muchas veces por eso vienen estos términos: fructofuranosa, glucofuranosa. Solo que con la glucosa va a ser muy difícil que ustedes después ya le vuelvan a encontrar así. Va a ser glucopiranosa, porque esa va a ser la forma de trabajo que ustedes van a tener. Ribofuranosa, o sea, ahí se especifica otra vez quién es y cómo se cerró. Y otra situación que van a tener en cuenta son estos términos que vienen aquí, alfa y beta. Todavía no le expliqué. En relación a los hidratos de carbono, fíjense, alfa, beta, aparece alfa, beta. Entonces, cuando se cierran, cuando se ciclan, asumen una disposición los átomos en relación al anillo. Yo le digo plano del anillo porque es la forma más rápida y sencilla de entender y es la forma que manejamos, pero esos términos que tienen sus términos técnicos, químicos mejor asignados, pero y se explica en el libro. Solamente que a veces leemos y al final no entendemos lo que nos dice, porque es mucha explicación química, entonces yo simplemente le digo, no, eso se interpreta así, esto está por encima del anillo, por debajo del plano del anillo, es más rápido. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando nosotros tenemos nuestro carbono de referencia, el libro les va a explicar, les va a decir el carbono anomérico tal, y van a leer lo que significa, y yo les digo, ese es nuestro carbono de referencia. Y en este caso, el aldehído, nosotros vamos a tener en cuenta cómo está el grupo funcional hidróxido, que nosotros no teníamos en el carbono 1 cuando estaba en forma lineal. Lo teníamos ahora que se reorganizó toda la estructura para ciclarse, asume esa forma. Pero eso deriva de la reacción del aldehído. Entonces nosotros no podemos olvidarnos que él es de la serie aldehído. No por eso nosotros vamos a restar importancia a todo lo que ya se sabe, ya se dijo, no por eso porque ustedes le encuentran acá la glucosa así. No, este no es ni aldehído, no tiene, no está, no vino, nunca, no le veo. Entonces ustedes saben de dónde realmente esto se origina. Entonces, si nosotros tenemos estas características, le miramos al hidróxido cómo está organizado en relación al carbono 1. Al resto de los carbonos no nos interesa acá, en la glucosa. Al carbono 1. Por eso les va a decir el carbono fulano. Entonces, ese carbono es lo que ustedes tienen que identificar en cada caso. En la glucosa el carbono 1. Entonces, tenemos el caso de que si está por debajo del plano del anillo, es la forma alfa. Si está por encima del plano del anillo, es la forma beta. De este carbono. El resto no me importa. El resto no me importa para esa designación. Para la designación alfa y beta va a haber un carbono nomás que va a ser el de referencia. El resto no importa. Y por eso ustedes tienen también acá, en relación a la fructosa, por eso le dicen alfa y beta. Pero quiere decir que tiene la forma de asumir también de alfa y beta. Pero ¿quién es la referencia allí? Te van a mirar que es el carbono 2. Y este átomo, o sea, este grupo funcional, que es lo que le va a dar la situación. Entonces el carbono 2 es su carbono de referencia. El carbono 1 queda por fuera del plano del anillo, el carbono 6 también, y el carbono 2 es su referencia. Entonces, en este caso, por esta disposición por encima del plano del anillo, es lo que recibe esta designación. Y en este caso, porque está por debajo del plano del anillo, es lo que recibe esta designación. La de ya saben por qué, y lo de furanosa ya saben por qué. Entonces, muchas explicaciones vienen de esta manera. Alfa de piranosa, furanosa, aldotriosa, aldoxosa, pero hay que conocer qué significan esos términos para nosotros. No
no se dan así porque sí nomás. Y después a veces en los libros aparecen nomás ya así la glucosa, la galactosa, la manosa, la fructosa, ya no pone alfa, D, ni nada, ni piranosa, ni curanosa. Ya depende del enfoque y se olvidan de todos esos conceptos. Pero después, como decimos en guaraní, donde aparece, se olvidaron de qué es lo que significa. ¿Verdad? Le traducen a los extranjeros lo que les dije, ¿verdad? En un modismo que usamos. Bueno, ¿qué más? Bueno, creo que les expliqué toda la base de cómo se presentan, ya les hablé del ciclo. Bueno. Ya está. Ahora vamos a pasar. Entonces ya le conocemos a los monosacáridos. Estos son entonces los básicos. Ya lo conocen, lo registran, hacen su listita, su cuadrito, su flechita, su todo, porque a veces me dicen, sí, yo tengo que saber la treosa es aldosa, tiene 4 carbonos, pero tengo que saber que la silosa deriva de él y entonces quieren hacer su flechita, todo eso, háganlo más por cualquier cosa. Por ahí se me ocurre. Bueno, café, el que no corre vuela. Siempre digo eso, el que no corre vuela, digo, porque a veces hay algunas cuestiones, algunas decisiones que tomamos, se planean ahí. El que se estaba planeando perdió su tiempo, el otro ya estudió todo bien. Bueno, ahora vamos a pasar aquí. Este. Oh, voy a abajo. Existen también eh, unos azúcares especiales ya, ¿verdad? Porque ellos no están clasificados dentro de la serie base, no dejan de ser azúcares, no dejan de ser monosacáridos, pero la forma didáctica de representarlos a veces complica un poco, entonces los libros le dicen derivados de monosacáridos. Por eso no vienen, por ejemplo, no están acá, no están en esa serie, no aparecieron acá no están, porque la forma de abordar, de presentar didácticamente y de conocerlos según la complejidad de la molécula es más fácil no presentar, porque ya derivan de él, no dejan de estar en la familia, no porque a veces son designados en títulos, un ratito porque hay un ruido muy fuerte en la calle. Mira, me morir. Eh, entonces, bueno, entonces aparecen los términos derivados de monosacáridos. Y no por eso, porque diga derivados, ya no están en esta familia, ellos están acá, no es que se fueron por eso a las proteínas ni nada, siguen dentro de este grupo que nosotros estamos estudiando. Entonces, ¿qué pasa? Los derivados de monosacáridos vienen en relación a cómo se comportan otra vez los que presentamos en algunas situaciones.
Entonces vienen en relación a las funciones que van a cumplir, porque esto es como que estos son nombres así como que aparecen, son comunes, cumplen funciones, pero dentro de esto ya hay algunos que ustedes ni van a ver, como les dije, ni en su vida van a volver a escuchar, porque no están en el área donde se usa, por ejemplo. Pero en otros casos sí van a estar más familiarizados con esto. Generalmente esto ocurre con el que estudia agronomía y otras partes, otras áreas que sí están familiarizados con otras cosas que para nosotros decimos, no, para nosotros en salud eso no pasa de ser muy importante, ¿verdad? Damos esas cuestiones. Entonces, aparecen los llamados derivados de monosacáridos. Algunos nosotros lo vamos a ver, otros no, pero tenemos que entender que existen, de por ahí aparecen, entonces se dan esa situación. Sí puede haber, químicamente hablando, pueden haber algunas actualizaciones de la parte química, pero al existir esas situaciones de actualizaciones o de conceptos, a nosotros en biología no nos afecta en relación, no cambió por eso nuestro concepto en relación a su comportamiento biológico. Ese, por ejemplo, les digo ahora y después ahora cuando alcancemos el colesterol, seguro que va a ser la pregunta, ¿es o no es antipático? Ese siempre es la pregunta, ¿verdad? Pero muchas veces en biología no nos afecta demasiado saber quién vino primero, el huevo o la gallina. Ahí el que quiera descubrir, puede estar buscando madrugadas, pero a lo mejor no encuentra ni respuesta, pero al final de cuentas se va a dar cuenta que no le sirve de nada, porque da lo mismo. Entonces, algunas situaciones acá, con respecto a nuestro libro, en la parte química seguro hay algunas actualizaciones. Pero, como les digo siempre, no, a nosotros no nos afecta mucho, agarramos blanco, estudiamos incluso ni las ediciones no nos afectan porque no cambian los conceptos para nosotros en el punto de vista de cómo nosotros lo usamos en biología. Solo si de repente viene allí, se actualiza y dice, no, químicamente había sido la glucosa, no es un azúcar, había sido un aminoácido, ahí sí es catástrofe y entramos a reestudiar, todo, a reorganizar todo, ¿verdad? Eso sí sería una catástrofe, se cuenta todo este tiempo que había sido, pudo cambiar. Ahí sí se hacen ajustes cuando son súper importantes en los conceptos, ¿verdad? En los llamados glicósidos ustedes van a encontrar, lo que quiero es que miren los conceptos del libro blanco y los ejemplos que están ahí, y si les dice vayan al capítulo tal, no hace falta que vayan, porque es de introducción tal, pero porque ahí empiezan los hidratos de carbono. Hay más capítulos sobre hidratos de carbono. Bueno, entonces, cuando nosotros hablamos de los glicósidos, tenemos que tener en cuenta que esta es la presentación de cómo ellos pueden reaccionar con otras moléculas químicas. Entonces, acá sí hubo un pequeño, se perfiló un poquito el concepto, ¿verdad? En donde participa el carbono que nosotros tomamos de referencia. Entonces acá está reaccionando con un alcohol, entonces le dicen, generamos el D-metilglucósido, le dicen glicósidos, glucósidos en relación a los enlaces, eso nosotros, existe una esencia de explicación básica para eso en relación al comportamiento, si le voy a decir gli o glu. Hay algunas explicaciones diferenciadas del por qué se usa, pero a nosotros en biología no nos afecta, no nos afecta. Entonces, nosotros generalmente, cuando vemos, para nosotros indistintamente siguen aplicándose de la misma manera, no me afecta en el conocimiento, no cambió por eso, no porque demasiado vamos a ser detallistas en eso, va a cambiar alguna situación. A lo mejor sí, en la química, o van a decir, bueno, a ella le da igual y, ay, porque no sabe, no sé, no me importa eso, ¿verdad? Pero
nosotros no nos afecta esa parte. Entonces acá ustedes hacen que reaccione con un alcohol y tienen ustedes el, el azúcar metilado. Ahí tras una reacción química de uno de los que ustedes conocen de base, que es el azúcar. Entonces acá ya tienen otro producto. Estos que están aquí, los que se obtienen, sí es una situación que no siempre se queda dentro del grupo de los hidratos de carbono. A veces sí, a veces este no puede salir de este grupo. Pero esto a veces ya vienen o clasificados en otros grupos, en otra manera, depende, porque depende mucho de quién es. Muchas veces para el concepto básico eh, se considera tomar algunas cuestiones de referencia en relación a quién es el que se une acá al azúcar. Puede darse el concepto de que el que se une al azúcar aquí no es un carbohidrato, porque ustedes van a ver que este carbohidrato se puede unir a otro carbohidrato y vamos a formar el enlace glicosídico entre ellos. Pero en los términos de glicósidos hay como otra vez una reorganización de los conceptos. Entonces, en general, claro que van a ver así reorganizaciones. Cuando yo digo en biología es un glicósido, lo primero que se me viene a la cabeza es que un carbohidrato va a reaccionar con alguien que no va a ser un carbohidrato. A lo mejor no es una regla muy tajante químicamente hablando, pero es el concepto que sirve en biología. No por eso nos estamos poniendo nuevas reglas, pero yo digo, es un glicósido. Lo primero que puedo pensar es un carbohidrato que está reaccionando con alguien que no es un carbohidrato. Así de rápido. Y de ahí ya vienen las excepciones o las reglitas o radeos, se remodelaron algunos conceptos, eso ya son actualizaciones químicas. Entonces, pueden encontrar esas situaciones, los carbohidratos que están reaccionando con otras moléculas químicas. Bueno, eso sí existe. Ahora, de que ese producto se quede clasificado como hidrato de carbono, no, eso ya es una cuestión de la didáctica, la química o del uso que tenga que tener. Del uso que tenga que tener. Después después les voy a ir indicando más casos. Voy a volver después a esto de acuerdo a lo que avanzamos. Pues tenemos las capacidades de reducción de los hidratos de carbono, les voy a explicar el concepto también en el libro, cómo obtenemos. Lo que sí, cuando ustedes tienen el grupo funcional, el aldehído, se reduce, ustedes tienen la formación de hidroxilo, que es el representante del alcohol, por eso ustedes pueden decir que a partir de los carbohidratos se pueden obtener alcoholes, porque este en sí ya es un alcohol, por eso dice el sorbitol. Para nosotros es un derivado de hidrato de carbono. Él no está en la serie D ni en la serie aldosa ni cetosa, pero él puede derivar de uno de ellos. Entonces, este producto que está aquí ya no es precisamente que pueda presentarse dentro de la familia de los hidratos de carbono. Se presenta porque deriva de ellos. Ahora, al estudiar, se puede estudiar los alcoholes, los lugares, su función, todo, ¿verdad? Pero de repente nosotros otra vez volvemos a usar dentro del metabolismo de hidratos de carbono en el segundo año porque están en relación a ellos. Están en relación a ellos en situaciones de metabolismo. Entonces tenemos esa capacidad también, o sea que tenemos la capacidad de reducción que va a generar alcohol, ahí les va a decir el libro, si son los aldehídos, químicamente hablando, les puedo explicar qué pasó con la acetona, o vayan a la química, si es posible, no es posible, y ahí si se da la biología no se da, ¿verdad? Pero pasan por algo. Los desoxiazúcares sí se usan en biología, los desoxiazúcares derivan de su nombre, lo dice, pierden oxígeno. Por ejemplo, la ribosa
genera la desoxirribosa. La ribosa genera la desoxirribosa. Entonces, ¿qué es lo que ustedes van a tener en cuenta? Y cuando ustedes estudian, por ejemplo, ácidos nucleicos, acá en nuestra lista no está desoxirribosa, solo está la ribosa. Solo está la ribosa. Y ustedes van a fijarse que la desoxirribosa le van a estudiar aquí ya como un derivado, sigue siendo un azúcar, él se mantiene ahí, y después cuando estudian ácidos nucleicos, el azúcar desoxirribosa. ¿Por qué? Porque en esencia está dentro de esa familia. Entonces lo que ocurra con los productos, ya les dije, eso depende mucho de cómo se aplica, cómo se comporta. Entonces, bien, la fucosa es otro también considerado derivado de ello en relación al llamado desoxiazúcar. Fíjense que la presentación es en L y suele venir en algunas cuestiones histológicas, aparece la fucosa, por eso en algún momento van a leerle a la fucosa. Y no va a desaparecer. Tiene fucosa, va a aparecer en algún lado. Entonces incluso él llama la atención por una situación que no es de la serie D, como los otros es la forma L de presentación. Bueno, mírenle un poquito y vean de quién deriva. Los ésteres fosfóricos. Los ésteres fosfóricos existen. Este sí aparece bastante otra vez en biología, aparece en bioquímica, los ésteres fosfóricos. Nosotros vamos a ver en relación a algunas situaciones de algunos que vamos a ir estudiando este año. Por ejemplo, nosotros podemos tener, esto va a derivar del ácido fosfórico, le va a explicar todo y después queda lo que nosotros le decimos en biología el grupo fosfato. El grupo fosfato. Que nosotros no escribimos todo así, la formulación, nosotros le ponemos la P y para nosotros eso es el grupo fosfato. Entonces generalmente hacemos así. Bueno, voy a hacer glucosa 6-fosfato, también glucosa, de forma distinta. Entonces yo digo, bueno, le ponemos glucosa y le ponemos el fosfato, o glucosa 1-fosfato. Ya entendemos dónde está. ¿Por qué significa que vamos a tener ahí? Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta porque dice 1-fosfato. Recibió eso en una reacción química del ácido y tenemos también el origen en algún momento también, no es que sí o sí aparece el grupo fosfato solo por esa reacción, sino que con ATP, por ejemplo, eso vamos a ir viendo también, pero aparece. Entonces, los ésteres fosfóricos, acá tienen en el carbono 1, en el carbono 6, el grupo fosfato. Ya aparece. Pero si el carbono 6 les pongo acá, ya saben que ahí está primero el 5 y después viene el 6. Son representaciones muy esquemáticas. Estos aparecen bastante en salud. O sea, ahora en el CPI luego ya vamos a empezar a usar y después vamos a usar más todavía en el segundo. Los ésteres fosfóricos. De ahí que, como les dije, aparece acá otra vez en los conceptos de glicósidos. Algunos de estos casos pueden caer dentro de estos términos, pero no todos, porque hay una reglita para usar el carbono que nosotros le decimos que es nuestro carbono de referencia. Si participa o no, entonces puede ser que algunos de estos que están en este grupo también aparezcan como ejemplos acá, pero no porque están, eso todo entra dentro. Existen sus situaciones de cómo se van a manejar. Existen casos que pueden coincidir, que pueden ser ejemplos de dos partes. Entonces se presenta en uno, se menciona nomás en el otro, o por concepto ya entra en el otro. Eso ya depende del detalle que trae el libro. El libro blanco explica muy bien la base, pero como que deja también picando la parte química otra vez, por más que explica mucho química, pero ahí hay que ir viendo otros conceptos químicos, como les dije, a nosotros no nos afecta. Bueno, aparecen los ésteres fosfóricos,
Acá aparecen los productos de oxidación, por ejemplo, la glucosa, aparecen los ácidos. Los ácidos también se usan bastante en relación a la base de biología, para etiología, la matriz celular, parece. Entonces, la glucosa, cuando sufre oxidación de su carbono 1, puede dar origen a los ácidos, bueno, al ácido glucónico, pero la familia es de los ácidos aldónicos. Eso quiere decir que se pueden obtener los ácidos que presentan el grupo funcional en el carbono 1 por oxidación del carbono 1, que en este caso es el aldehído. Entonces aparecen los aldonos. Por eso viene acá glucónico, que es de la glucosa, y ahí va a cambiar de acuerdo al azúcar que está. Pero estos son los que más van a ver. Si ustedes oxidan el carbono 1 y el carbono 6, o sea que estos tienen ya trabajado y también trabajan con el carbono 6, pero que derivó de la oxidación de este grupo funcional, no del aldehído, entonces tienen los diácidos que les decimos son de la familia de los ácidos sacáricos o aldáricos. Entonces, dependiendo de qué carbono es el que está teniendo el grupo funcional, vienen estos nombres y después los específicos de qué azúcar estamos hablando. Entonces aparecen los sacáricos o aldáricos. En este caso es el ácido glucárico porque deriva de la glucosa. Y después vienen los ácidos urónicos. Los ácidos urónicos son aquellos que tienen convertido desde su carbono por productos de oxidación el carbono 6 en ácido. Entonces, fíjense, 1 y 6, porque pueden tener solo 1 y 6 juntos y solo 6. Esas son las posibilidades químicas. Para los otros importantes, los urónicos. Y los ácidos urónicos sí aparecen más comparados con esto. Entonces, como que los conceptos y sí van a mirar bastante, vamos a ver bastante después también, a tener protagonistas sobre los urónicos. Entonces, en este caso es el glucurónico porque deriva de la glucosa por oxidación del carbono 6 de la glucosa. Y así van a ir leyendo y encontrando. Por ejemplo, los aminoazúcares que les dije, glucosamina, galactosamina, porque tienen este grupo funcional. Ahí ya ven después de qué reacción derivan, cómo se originaron, eso ya después se va a ir presentando en cada parte donde se usa. Sí, suele venir con algún ejemplo, tal vez el libro de blanco ahí en ese momento, pero después ya aparecen en los capítulos que se utilizan. También vamos a usar los aminoazúcares. Incluso esto le da otra vez la capacidad de reaccionar con otros grupos químicos. Ahí vienen N-acetilglucosamina, N-acetilgalactosamina, etc. Esto otra vez después pueden reaccionar con los sulfatos. Entonces, por eso que puede aparecer más adelante otra vez que tiene azufre. Esto es otra vez aminoazúcares. Entonces, es como una cadena química, pero la base para nosotros en biología sigue siendo hidratos de carbono, porque no tenemos otra opción. Bueno, y acá tienen algunos aminoazúcares también importantes, el ácido neuramínico, que tiene manosaminas, sí tienen que saber que tiene manosaminas, la unidad al ácido pirúvico. Y después, como les dije, este grupo amino puede otra vez reaccionar, por eso viene ácido N-acetilneuramínico, que es el ácido oxiálico, y así, ácido N-acetilmurámico. Bueno, químicamente hablando, se organizan de esta manera. Creo que es toda la base de lo que tenemos. ¿Qué se van a ir viendo?
esto se presenta ahora y van apareciendo más adelante, van apareciendo en los capítulos que estudiamos. De repente van a aparecer los urónicos, ahora luego también ya van a aparecer, pero van a aparecer también en matriz extracelular, van a ir encontrando. Esto también se va a ir más adelante también. Bueno, y después, antes de irnos a descansar, nosotros tenemos que los monosacáridos pueden unirse unos con otros. Los monosacáridos pueden formar enlaces unos con otros. Dentro de la característica de unir un monosacárido con otro monosacárido se considera no llevarlo a los conceptos de los glucósidos o glicósidos, que ahí lo que ustedes le van a unir es otra estructura química, es lo que se usa de concepto para aplicarlo en diferencial para biología. Entonces, un monosacárido se puede unir con otro monosacárido. Tenemos muchas posibilidades y lean también los ejemplos que están ahí en el libro. El que quiere curiosear más tiene infinitas informaciones en Google también, pero les comento que dando vueltas y vueltas en el mundo de la información terminamos siempre con los ejemplos. Si hay necesidad de conocerle a alguien más, eso más adelante ya los libros que utilizan les van a presentar. Por ejemplo, si van a un libro de histología, un libro de fisiología y tienen necesidad de presentarle otro hidrato de carbono, sí ahí les presenta, ¿verdad? En relación a cómo se unen. Entonces, los monosacáridos pueden unirse unos con otros. Piensen ahora entonces que todo esto que vimos nosotros acá de estas series pueden unirse unos con otros. Ahora, esa unión puede darse considerando que tenemos dos monosacáridos o más. Ese, al decir o más, da un margen que no podemos decir son miles, son 100, son 200, son 300, son 50, son 20, no podemos dar así números muy exactos, porque esto también se estudia en relación a lo que es el peso molecular. Por eso ustedes cuando estudian en el libro finalmente dice de peso tanto, esos numeritos les digo bien lo que no hace falta que les presten mucha atención. Sí, a algunos les sirve porque hay algunos chicos muy numéricos, muy buenos en los números y analizan desde ese punto de vista, pero no son para que el peso molecular de tal cosa. ¿Será que la profe me va a preguntar? ¿Verdad? Ahora no se me ocurrió, pero en realidad no afecta a su conocimiento. Eso es lo que es el tema. Sí, para discernir algunas cosas seguro sí le sirve más adelante, pero no afectan el conocimiento básico que tienen que tener. Entonces, sí hay una forma de clasificarlos cuando están unidos dos monosacáridos o más. Entonces, cuando están unidos dos monosacáridos, la designación es de disacáridos, solo dos. Cuando están unidos más, ahí ya me van a decir cuántos más. Son 3, son 4, son 5, son 10, son 15, son 20. Ahí son 100. Ahí nosotros sí tenemos que tener en cuenta que existen formas de décimos. Y ahí vienen también los pesos moleculares que dicen, esto es muy pesado, quiere decir que acá hay más de 100, 200 glucosas, ¿verdad? Entonces, ahí viene. Los que tienen unidos una poca cantidad de monosacáridos le designan oligosacáridos. Oligo es pequeño. Pero ¿cuántos para nosotros pequeños? Va a venir en peso y eso se va a relacionar con la cantidad. Entonces los libros les va a decir, va en torno a tener 10, 12 carbohidratos, pero eso no es una regla muy exacta. El libro les va a dar su idea, le va a dar un promedio, le va a dar una idea, pero eso no es una regla muy exacta. A lo mejor el libro blanco le dice 10, otro libro le dice 11, otro le dice 13, otro va a presentar 15, después se van a ver histología
en la matriz extracelular y aparece alguien que tiene 15, no, pero el libro me dijo solo hasta 10 y acá cómo me quedo. Eso no es motivo para ahogarse en un vaso con agua. Sigue dentro de esa lista que es pequeño. Sin encontrar un número exacto, igual mi concepto no cambia. Con los disacáridos existe una situación. Los disacáridos a veces vienen clasificados dentro de los oligosacáridos, que es la lógica también de la biología. Y en otros casos no vienen, porque explican otra lógica que, o sea, dan su razón, pero no, a mí no me parece lógico. Entonces, eso sí puede variar un poco, la forma en clasificar inicialmente. Entonces van a venir los monosacáridos, los disacáridos, y después le ponen a los oligosacáridos. A partir de 3 o más le dicen, porque ya los disacáridos dejaron fuera. Y pueden venir los monosacáridos y después ya los oligosacáridos. Si vienen después ya los oligosacáridos, es porque los disacáridos están dentro de esta clasificación. Y ahí cambia un poquitito el numerito nomás, desde dónde van a empezar. Entonces nosotros nos guiamos con nuestro libro base. Lo que diga el blanco es lo que vamos a usar de referencia. Entonces, no afecta, o sea, que el disacárido esté dentro o fuera del oligosacárido, no cambia el conocimiento que yo tenga que tener sobre ello. Ellos van a seguir teniendo siempre 2 hidratos de carbono, 2 monosacáridos, no cambió el concepto. Y no es catástrofe si está dentro o si está afuera. O sea, hay situaciones en biología que a veces ustedes demasiado quieren saber, ¿y cómo nosotros vamos a tomar? Y a veces yo me pronuncio al respecto porque digo, bueno, tome como dice el libro base. Y a veces no me pronuncio al respecto y me da igual, porque la forma de preguntar no va a afectar si está dentro o fuera, cómo va a ser, porque no les voy a preguntar. Los disacáridos son partes de los oligosacáridos. Ya es muy básico, ¿verdad? Entonces, hay cuestiones que no necesitan ni estresarse demasiado si está dentro o fuera, pero el concepto es lo que le importa. En otros casos sí se tiene que definir bien, porque es importante saber dónde están y cómo. En otros casos, conceptos de biología. Entonces, los monosacáridos son los azúcares más simples. Después de esto ya le vamos a juntar unos con otros y vamos a tener los que están en 2 o más de 2, entonces ahí vienen disacáridos, van a ponerle dentro los oligosacáridos son poquitos, azúcares, no hace falta que se estresen demasiado si una adicción le dice un número, otra adicción otro número, otro libro le dice otro número, pero sí van a tener que diferenciar muy bien que el siguiente nivel ya va a ser polisacáridos. Y los polisacáridos ya son muchos. ¿Qué pasa? El peso molecular tiene mucho que ver y eso se extrapola también en la cantidad. Por ejemplo, si yo les digo, el polisacárido está formado por muchas glucosas y me van a decir ¿cuánto? Desde 50, desde 100 y a lo mejor les va a decir cientos. Y bueno, a lo mejor encontramos un lugar, en nuestro libro no va a decirlo así, desde dónde. Va a decir peso molecular está. Porque lo que sí se va a estudiar es la estructura, se va a agarrar el almidón y se va a ver que no tiene ni 10, ni 15, ni 20, es muy pesado, tiene muchos. Entonces no pueden poner desde 100, si tengo 99 es todavía oligosacárido. No, lo que se entiende es en relación de la molécula, entonces los oligosacáridos son muy chiquititos, muy pequeños son. Y después ya vamos al otro extremo, que ya son los muy grandes. Uno no es como los péptidos y las proteínas, que 50, que 51, que no tenemos esas dificultades. O son los muy chiquititos y son evidentes que son oligosacáridos, o son los muy grandes que son evidentes que son polisacáridos. Entonces con ese numerito no hay por qué estresar.
y que los disacáridos están dentro o fuera de los oligosacáridos. Eso depende ya, en este caso vamos a usar lo que nos dice el libro base, y si hay diferencia de edición, porque tienen ustedes ahí, bueno, tampoco es para estresarse demasiado, porque los disacáridos siempre van a tener dos monosacáridos y claro. Entonces, tenemos algunos disacáridos importantes en la naturaleza. Hay muchos disacáridos, hay muchos oligosacáridos, pero es muy difícil presentarlos así a todos. Entonces, como que se da luego generalmente los ejemplos básicos. Nomás lean si está ahí algo de ejemplo y punto. Entonces, vamos a mirarle un poquito a los disacáridos aquí. Bueno, esta es la representación. Primero vamos a analizar cómo se unen estos ácidos. Acá hay dos glucosas que se están. Primero vamos a analizar eso. Estas glucosas se unen unas con otras. Mírenle a esta glucosa. Esta glucosa está haciendo participar en la unión a su carbono 1. Carbono 1 es el que participa en la unión. Entonces, se va a formar lo que se llama el enlace glicosídico o el enlace glucosídico. El otro que va a participar en la unión es un carbohidrato. Entonces, no, por eso esto no entra dentro de los glicósidos, que el concepto es otro. Ya entra dentro de la clasificación de la estructura molecular de los carbohidratos. Entonces, este participa su carbono 1. Este participa su carbono 4. Se va a formar un enlace que se va a llamar glucosídico por la participación de este carbono, del que nosotros le llamamos de referencia. En este caso, que es el carbono 1, porque estas son glucosas. Este es el que manda la batuta acá entre estos dos. Este está en forma alfa. Este también está en forma alfa. Fíjense que para que yo sepa cómo está este azúcar en la designación alfa-beta, está en forma alfa. Acá está su carbono 1. Pero su carbono 1 no participa en el enlace, participa el carbono 4 en este. Entonces se dice, se forma una unión glucosídica, lo mismo, en relación 1,4, teniendo en cuenta los carbonos que participan. En relación, yo les iba a decir en relación a los carbonos 1 y 4, que tenemos que decir enlace glucosídico en relación 1. Me anticipé nomás lo que les iba a decir. Este es un enlace 1,4 y se designa como alfa porque aquel azúcar que hace participar su carbono de referencia, que en este caso es nuestro carbono 1 con la glucosa, por lo que presentamos hace rato, está en alfa. Si voy a cambiar acá, no es el caso, pero voy a cambiar. Si este estuviese en beta aquí, no le va a afectar. Acá coincide que los dos están en alfa, pero este ni le afecta luego al enlace. No porque este está en beta, acá también voy a tener que tener la designación afectada. ¿Por qué? Porque él no está participando en el enlace, está participando el carbono 1 de este azúcar y él es el que pone la pauta si va a ser el alfa o beta. Él es el que va a poner esa característica. Entonces acá nosotros vemos que este disacárido que se llama maltosa, entonces tiene su unión alfa 1,4 y ahí participan dos moléculas de glucosa en alfa, en A. El que participa con su carbono 1 está en alfa y casualmente el otro también es alfa. O sea, las dos moléculas de glucosa son alfa. Pueden haber disacáridos que se comportan diferentes, reciben otros nombres, pero siguen también siendo disacáridos. Pero la maltosa entonces está formada por alfa glucosa, el enlace alfa 1,4, por lo que acabamos de explicar. Ahora, voy a pasar por alto y ya vuelvo.
orden no quiero explicar antes de ir al, al descanso. Bueno, acá tenemos un disacárido que se llama sacarosa. En la sacarosa yo tengo que tener, por ser un disacárido, tengo que tener dos monosacáridos, obviamente. Voy a explicar lo que es otro. Pero tenemos la participación de una glucosa y de una fructosa. Pero no es eso realmente. No es porque participa glucosa y fructosa, ya hay un pero ahí que explicar. Realmente el quick de la cuestión está en que cómo participan estos azúcares. Acá los dos azúcares tienen la posibilidad de reaccionar con el carbono que nosotros le llamamos de referencia. Fíjense que en la maltosa el otro azúcar participaba con su carbono 4 y a nosotros ni fu ni para la designación del enlace alfa. No nos viene ni no nos va. Si es el carbono 4, 6, no nos viene ni no nos va. El 1 era el que colocaba las pautas de la designación. Ahora, aquí participa el carbono 1 de la glucosa, entonces me tiene que llamar la atención porque el carbono 1 de la glucosa suele tener protagonismo, no quiere decir que sea más importante con respecto a los otros, pero indica ciertas pautas. Y en la fructosa participa el carbono 2. El enlace está dado así, entre el carbono 1 de la glucosa y el carbono 2 de la fructosa. No es el carbono 1 de la glucosa y a veces el carbono 2 de la fructosa o es otro carbono. No es el carbono 2 de la fructosa y a veces es otro de la glucosa, no. Siempre es el 1 con el 2 en este caso. No es el 1 con el 4 como en el anterior, que es el 1 con el 2. A diferencia del anterior, del ejemplo anterior, en el anterior participaba el 1 y el 4. Y el 4 es como que está debajo de la sombra del 1, no gana el protagonismo con respecto al 1. Acá hay un empate técnico de quién manda. El 1 manda y el 2 manda, por decirlo así, porque el 2 también es el de referencia en la fructosa. Coincide que los dos, así rápido, ellos se encontraron, le traducen a los extranjeros. Entonces, ¿qué pasa? La unión es glucosídica. Sí o sí, eso no vamos a discutir. La forma de designar sí se tiene que tener en cuenta. Y hay dos formas de llamarlo, por lo que les acabo de explicar, porque están los dos que mandan por teléfono. Entonces se dice que la sacarosa es un ejemplo de disacárido que tiene un enlace doblemente glicosídico. Pero al decir doblemente glicosídico no quiere decir, esa es una forma de expresar lo que vamos a explicar. No quiere decir que ahí hay dos enlaces glicosídicos, ahí hay uno nomás. Pero dos formas de verle existe, por eso dice doblemente glicosídico, no porque hay dos enlaces, es uno nomás. Entonces, en este caso, yo le llamé alfa 1,4 por lo que es evidente. Y en este caso, yo también le puedo llamar alfa, porque está la glucosa en alfa, y la glucosa con el carbono 1 es de referencia, es el que participa. Si estaba participando otro carbono, no iba a ser la sacarosa, ¿verdad? Pero no nos iba a ni importar. Pero participa el carbono 1. Entonces, si yo miro, yo puedo usar los dos de referencia, puedo elegir cuál voy a usar. Entonces yo ahora mismo yo estoy eligiendo la glucosa como referencia. Ahora estoy eligiendo. No es que yo miro acá en la figura y digo, no, esta es una regla, primero está la glucosa y esta es la fructosa. Vamos a usarla a este primero. No es eso. Acá la química de la fuerza que tienen los dos para las referencias nos indican la cuestión. Entonces, ¿qué pasa? Ahora voy a usar la glucosa, ahora, para explicar. Entonces, miro la glucosa y
participa el carbono 1 y su carbono está en alfa. Y el enlace va a ser 1,2. ¿Por qué? Porque es el carbono 1 del que está en alfa con el 2 del otro. ¿Y quién es el otro? La fructosa. Y justo es el 2, no es cualquier otro. Entonces, la unión de la sacarosa se puede presentar diciendo, el libro es alfa 1,2. Ahora les voy a explicar la otra forma de verlo. Entonces yo puedo tomar de referencia este azúcar. No es, este está primero, este está segundo. Este es un azúcar que está participando con su carbono 2, que es de referencia, como decía. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí nosotros le vamos a presentar a la fructosa y la fructosa está en beta, no está en alfa. Y por concepto ya sabemos que si yo digo está en beta es el carbono 2, no es el carbono 1. Entonces yo digo el enlace de la sacarosa es beta 2,1. Entonces, ustedes en el examen pueden considerar que el enlace de la sacarosa es alfa. Ustedes pueden considerar que el enlace de la sacarosa es beta. No está mal. Solo que si ustedes dicen que el enlace de la sacarosa es beta 1,2, está mal, porque el concepto está mal. Tiene que ser 2,1. Al decir que es beta no está mal. Al colocarle los numeritos y colocarle mal, sí está mal. No es. Y no es, y no es. Y de balde van a discutir. Entonces, por eso es doblemente glicosídico, porque puedo verlo de dos maneras. Algún libro les va a decir el enlace de la sacarosa es alfa 1,2. Y le explica todo esto también para beta 2. Otros libros ni les va a mencionar la otra posibilidad. El enlace alfa 1,2. Otro le va a decir el enlace beta 2,1. O el enlace beta, o el enlace alfa, así. Y a veces los chicos se quedan confundidos. Al final es alfa, al final es beta. Las dos formas de verle. ¿Está bien? No es que en la naturaleza yo voy a encontrar sacarosa 1,2 y otra va a ser 2. Esta es la forma de verlo químicamente, son la misma cosa. Eso es lo que indica. Entonces, por eso se dice doblemente glicosídico. No se dice, no es porque hay dos enlaces glicosídicos. Es uno no. Y eso suele ocurrir con la sacarosa. Ténganlo en cuenta. La lactosa es otro de los disacáridos también importantes en la naturaleza. Y la lactosa tiene ciertas características también de sus particularidades. Entonces, a veces hay un poquito de diferencia entre las literaturas. En realidad no hay diferencia en las literaturas. Olviden lo que dije. Me expresé mal. En las imágenes. ¿De quién es? Porque fíjense que acá, si ustedes ven esto, este es del libro base. O sea, que del libro base y tenemos galactosa con glucosa y es 1,4. Y si yo miro la imagen, en beta, la galactosa, la glucosa sí es en alfa, pero no afecta en el enlace, como explicamos acá. Pero acá dice alfa lactosa. Entonces, les puedo asegurar lo siguiente, que a lo mejor ustedes van a buscar miles y miles de imágenes y a lo mejor hasta van a coincidir en el error, porque pareciera ser que alguien hizo una vez y ese se reprodujo así como virus, si quieren decirle también, no importa. Y estaban las mismas fuentes y como que no hay, pero la evidencia del texto de cómo es la lactosa es lo que van a mirar. El enlace es 1,4, evidente, tienen galactosa y glucosa. Y tenemos la glucosa en alfa y la galactosa suele venir en beta.
Entonces hay que leer, no es que solo hay que mirar la imagen, hay que leer el texto, a veces hay diferencia, a veces la imagen está bien, el texto está mal, a veces el texto está bien, la imagen está mal, y ahí hay que eh, recurrir a otras fuentes. Y en otros casos te da lo mismo si está bien o está mal, porque en realidad no cambia el concepto, ¿verdad? De para lo que es tan importante para nosotros. Para nosotros, por ejemplo, la lactosa que tiene, ¿verdad? Tiene galactosa y tiene glucosa. Y generalmente se presenta así, 1,4 no cambia. Y beta 1,4, lo que se presenta, así, pero no cambió en la esencia de lo que nosotros queremos de la lactosa. Si cambia algo con la sacarosa, y si ya no afecta la maltosa, que está en relación al almidón y que es producto de degradación del almidón, que nosotros vamos a ver también más adelante. Entonces tenemos esas características. Estos son los disacáridos más importantes que sí tienen que conocer. De por ahí los libros le mencionan otros nombres, tienen que anotarlo nomás, pero si no dice nada de su estructura, de quién está, su enlace y todo eso, no hace falta que... Esto sí. Bueno, vamos a descansar un rato. Vamos a venir en torno a las 10 por esta vez. Vamos a organizar. Por esta vez digo, yo creo que va a ser luego así. En torno a las 10 venimos. Y nos organizamos. Para la otra parte, después para mirar lo que les dejé del libro del Solor. Antes de irnos al descanso, les digo, ya les aviso por si se me pase, el próximo jueves nuestra clase va a ser a la tarde, va a ser a la 1, porque tenemos el parcial de enfermería, del CPI de enfermería, entonces va a ser a la mañana el parcial. Y a biología le coincide su día de examen con su día de clase, las otras materias a lo mejor no le coinciden, entonces pueden dar tranquilamente su clase en el mismo día. Pero a biología le coincide, entonces yo el próximo jueves voy a estar a la mañana en FAFISA con el examen de enfermería y a la tarde voy a estar con ustedes.